Cuando nosotros tenemos una asignación laboral por la cual nos pagan y nosotros decidimos que ese tiempo por el cual se paga no lo utilizamos en eso, sino en otras cosas, realmente lo que estás haciendo es robando. Lo que pasa es que eso, si se dice muy duro, pues al final puede resultar ofensivo, pero eres un ladrón del tiempo. Es como si emprendedor, yo tengo un cliente en el que tengo que dedicar tiempo de trabajo para revisar su caso o lo que sea, no hacerlo sería robarle a mi cliente. Entonces, si yo soy consciente primero de que realmente eso que yo hago está mal, por lo menos es un primer paso para reconocer que ese camino no es el camino que tengo que tirar. Esta tarde vamos a hablar sobre el teletrabajo, las ventajas y las desventajas. Desde hace 2 años, a raíz de la pandemia del coronavirus, las empresas y sus empleados se han visto obligados a optar por el teletrabajo, una modalidad que ha tenido que ser aceptada de la noche a la mañana, a pesar de que muchos no hayan creído de su efectividad en primera instancia. El teletrabajo no es nuevo, surgió hace 50 años durante la crisis del petróleo como una forma de reducir el uso de recursos no renovables. Hace pocos años, con el boom de las tecnologías de la información y la comunicación, es cuando realmente ha empezado a implantarse en todos los sectores. Gracias al teletrabajo hay un sistema de ahorro de hasta un 30% en infraestructura. Además, existe un incremento en el nivel de satisfacción del trabajador. Hay mayor autonomía, flexibilidad y facilidad para conciliar la vida laboral y la personal. Frente a las ventajas, los dueños de las empresas pueden dudar de la dedicación de sus empleados al 100% a las tareas otorgadas. Se preguntan si el pago por horas es justo o si están pagando sueldos que no han sido devengados en su totalidad. ¿Es el teletrabajo una ventaja o una desventaja? Bienvenido, muy buenas tardes, Fabián. Hola, Eh, Michelle. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué opinas tú sobre el teletrabajo en estos tiempos? ¿Lo ves como una desventaja o una ventaja? ¿Tú, desde tus conocimientos y tu experiencia, Sí. recomendarías esta práctica a todas las empresas? Bueno, gracias, de nada, por la invitación y hablar de ese tema tan relevante hoy en día, no solamente para empresas, para empleados, empresarios, sino para emprendedores que también de alguna manera están buscando fomentar sus proyectos, porque la deriva que ha traído también todo ese tema post-pandemia ha sido que mucha gente se ha planteado por primera vez el hecho de emprender, de trabajar incluso desde su casa y gestionar un proyecto. Yo lo recomiendo, pero para que esa recomendación llegue, tiene que haber un proceso de transición en el que las personas son capaces de gestionar por sí mismas cosas que antes hacían con la supervisión o estaban subordinados a otras personas. Porque lo que hemos visto es que como la pandemia trajo consigo una cierta reacción a las urgencias, a las cosas que sencillamente no había de otra, pues al final la gente fue como de alguna manera dejada en sus casas, que se convirtieron en puestos de trabajo para poder producir lo mismo que solían producir cuando estaban trabajando en una oficina. ¿Y cuál ha sido el problema de esto? Bueno, ¿cuál ha sido el resultado de esto? Pues digamos que hemos visto como dos líneas. Una, donde las empresas no han notado esa falta de productividad porque los resultados que tienen, incluso en algunas han mejorado, pero también otras que se dieron cuenta que muchas personas, pues evidentemente ese tiempo que tenían que estar dedicando al trabajo, lo han dedicado a otras áreas y eso se notaba en la productividad, tanto que al punto se han planteado incluso volver a las personas a sus oficinas como antes se hacía. Entonces, conclusión para mí es el hecho de que tiene que haber un proceso de transición en el que las personas por sí mismas sean capaces de gestionar en sus casas las labores que tenían que hacer en sus trabajos, porque si no tienen esas herramientas, lo más probable es que haya un desaprovechamiento, que haya un despilfarro y que haya una mala gestión y un mal cumplimiento de la responsabilidad de las tareas. Así que yo lo recomiendo siempre y cuando este trabajo, este proceso de transición se haga, que la gente sea consciente de cómo tiene organizada su estructura de día. Si quieres más adelante hablamos de esto, cómo se puede hacer, pero en resumen es, si tú tienes a tu equipo entrenado para gestionarse por sí solo, pues seguramente que los resultados se mantendrán o mejorarán. Si la gente ya le cuesta incluso en una oficina ser productiva, no sé, se pierde tiempo tomando café, se pierde tiempo yendo al baño, se pierde tiempo, o sea, imagínate lo que esto puede derivar en las casas.
con niños, incluso cuando el tema del confinamiento, que había niños alrededor, que había un ambiente bastante, Claro, un yo ambiente, diría, los recursos limitados dentro del propio espacio. no, Y ahí te no, pregunto, creo que los seres humanos hemos estado condicionados a tener un poco ese jefe que nos esté diciendo qué hacer y qué no hacer. Y a la así final, esto es, sucede en todos los niveles, porque si nos ponemos a pensar, los chicos y las chicas que también han tenido que estudiar tanto en el colegio, la universidad, a través de pantallas, es como que necesitan esa figura de esta persona autoritaria que te diga qué hacer y qué no hacer. así es. ¿Cómo podemos cambiar esa idea tan limitante de que necesitamos un jefe, alguien, una figura de autoridad que nos diga qué hacer y no hacer, Fabián? Pues mira, o sea, tendríamos que remontarnos al mismo sistema educativo que nos ha entrenado de alguna manera a reaccionar de cierta manera. Yo recuerdo en la universidad, cuando yo estaba estudiando, yo estudié administración de empresas, a mí no me enseñaron creación de empresas, me enseñaron a administrar empresas, es decir, partiendo de la base que el trabajo que estaba haciendo era para otra persona. Entonces, esa subordinación de manera inconsciente siempre ha estado, en el que los seres humanos, cuando se marcan unos lineamientos, unas políticas, pues nuestra forma de responder a ello es seguir esos lineamientos, esas políticas y acostumbrarnos de alguna manera desde muy jóvenes, desde una edad temprana laboral, pues a seguir lo que el jefe nos dice. Y eso, pues para algunas personas puede resultar cómodo, pero para otras puede resultar una razón para poder querer irse de ese trabajo, de ese empleo, de ese jefe. Y el tema es que yo aquí veo es un tema de, primero, falta de autoliderazgo, es decir, que nosotros seamos capaces de liderar nuestra vida, que es lo mismo liderar nuestro tiempo, es decir, lo que hacemos con nuestras horas, con nuestro tiempo, con nuestros horarios, es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Muchas personas a veces deciden delegar esa responsabilidad en un tercero, de manera que los resultados o consecuencias de esas decisiones que yo dejo en un tercero, pues al final derivan en la culpa de esa persona y que el último culpable soy yo, porque pues al final yo hago lo que mi jefe me dice. De hecho, hay gente, yo te digo, que dice que puede trabajar mejor bajo presión. No se ha escuchado eso. No, a mí me gusta trabajar mejor bajo presión, pero la Claro, presión que le incluso pone, eso en los exámenes, necesito leerme efectivamente, todo, ¿no? efectivamente, entonces la presión que me pone el jefe es lo que me hará que sea mucho más productivo. Cuando tú pierdes esa presión, cuando pierdes esa distancia, que se puede notar, no sé, el solo hecho de que tú estés en un sitio con un grupo de personas enfocadas en el mismo objetivo y una persona que de pronto es la que vigila o la que fiscaliza de alguna manera ese trabajo, pues de alguna manera natural hace que las cosas se den. Qué bueno poder hacer esto sin que esa figura exista, pero qué bueno sería incluso mejor que pudiéramos hacerlo no estando en ese espacio físico, pero eso o sea, es un cambio del día a la noche, no se puede hacer de un día para otro. Y mucha gente ha sabido responder bien a esto, apañándosela en casa, mirando cómo organizar, pero yo reconozco que hay mucha gente con la que yo tengo la oportunidad de hablar que de alguna manera confiesan su delito, digamos, que en horarios laborales probablemente están de vacaciones o se han ido el fin de semana a una casa de campo o que hacen como si estuvieran trabajando y no es así. Ese tipo de cosas pasan por la misma naturaleza humana y por la forma de gestionar. Por lo tanto, ¿cómo cambiamos esto? Cambiando primero esa forma en cómo primero nosotros gestionamos ese sistema educativo, nosotros cómo autolideramos nuestra propia vida y que ese trabajo, esa responsabilidad que tenemos, la hagamos de una manera excelente, con disciplina, con dedicación, pero sobre todo que seamos capaces de valorar que cuando alguien trabaja, en mi caso, pues yo soy emprendedor, pero yo también fui empleado alguna vez en mi vida, que cuando uno trabaja para alguien, en realidad, ese trabajo, ese esfuerzo, ese valor que uno agrega a esa compañía, pues es algo que redunda en mi propio beneficio. Si una persona deja de ser productiva porque sencillamente no le interesa, porque no hay quien le vigile, pues al final eso en el mediano o largo plazo puede traer un efecto negativo, no solamente que puede perder simplemente ese trabajo, sino que además su vida misma empieza a lastrarse porque se ha vuelto una persona irresponsable. Justamente quiero hablar en esto de gestionar nuestro propio tiempo. Nosotros tres que estamos aquí, estamos trabajando junto a una agencia que se llama Initial y nos acompaña Marjorie. Estás tú, Fabián, estoy yo. Somos un gran ejemplo de lo Ajá, que es teletrabajar y de alguna manera ser emprendedores. Tú estás en España, yo estoy en España, Marjorie está en Alemania. Los tres estamos ajá. trabajando de alguna manera, pero hemos visto y hemos experimentado estas situaciones. Yo recuerdo que una vez estuve trabajando en una gran emisora haciendo unas prácticas y uno de los jefes hace años estaba jugando solitario. Y esto es una de las cuestiones que me Imagínate. dio más vergüenza ajena porque Ajá, él tenía un trabajo muy importante frente a América Latina. Y este señor estaba cubierto de su computadora, su ordenador, jugando solitario.
Ahora la realidad, como tú dices, Fabián, es que podemos estar en una casa de campus, podemos estar en una oficina compartiendo un espacio de teletrabajo, podemos estar en una cafetería, podemos estar en nuestra casa, pero no hay nadie a quien tenemos que engañar frente a la computadora. Entonces, ¿cómo gestionamos ese tiempo? Porque creo que va de la mano de la responsabilidad y del amor propio, ¿no? De eso que nos Así daría es. vergüenza que nos digan, oye, me estás pagando mientras caliento el puesto. Y esto sucede también en el medio de la educación, Fabián. Cuando nosotros tenemos una asignación laboral por la cual nos pagan y nosotros decidimos que ese tiempo por el cual se paga no lo utilizamos en eso, sino en otras cosas, realmente lo que estás haciendo es robando. Te estás robando. Lo que pasa es que eso, si se dice muy duro, pues al final puede resultar ofensivo, pero eres un ladrón del tiempo. Estás robando porque eso por aquello se te ha pagado, no está dando el resultado que se espera. Es más, te podría decir que es una especie de estafa que estás generando dentro de tu trabajo y eso te hace un ladrón, te hace un estafador. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes. Es como si emprendedor, yo tengo un cliente en el que tengo que dedicar tiempo de trabajo para revisar su caso o lo que sea, no hacerlo sería robarle a mi cliente. Entonces, si yo soy consciente primero de que realmente eso que yo hago está mal, ¿vale? Por lo menos es un primer paso para reconocer que ese camino no es el camino que tengo que tirar. Pero en segundo lugar, también tengo que marcarme objetivos. Yo tengo que pensar en los resultados. No se trata simplemente de sentarte en un ordenador 8 horas y hacer que estás trabajando, incluso trabajar de manera responsable y que esos resultados no se vean, porque tampoco tendría ningún sentido. Al final, lo que nosotros buscamos es que haya un avance en ese tiempo dedicado para que esos resultados financieros, económicos, esos resultados comerciales se den dentro de una organización. Entonces ya no basta solamente primero con que dediques el tiempo que tienes que dedicar, que es por lo que te pagan, sino que además esos resultados por ese trabajo que tú haces tienen que notarse, porque tampoco tendría ningún sentido. Y para que estas dos cosas se den, tanto para que yo pueda dedicar ese tiempo como para tener resultados, tú tienes que organizarte mejor, tienes que llevar una herramienta que te permita organizar tus objetivos y que puedas garantizar que en algún momento del día, en algún horario concreto, en algún bloque de tiempo, para eso hay un montón de técnicas y herramientas de productividad, tú puedas realmente sacar adelante ese trabajo que te has comprometido a hacer. Por lo tanto, no hace falta solamente el hecho de querer, también tienes que saber cómo hacerlo y yo siempre recomiendo, en este caso, Michelle, que tengamos herramientas. Yo, por ejemplo, una que recomiendo mucho es la Agenda de Cuarta Generación. De hecho, es la herramienta con la que en mayo, si Dios quiere, va a salir mi libro hablando de ese tema, de la Agenda de Cuarta Generación, de cómo podemos no solamente ser excepcionales en nuestro trabajo, teniendo esos resultados de manera sincera y disciplinada, pero que al mismo tiempo seamos capaces de equilibrar el resto de nuestras áreas de nuestra vida, que son muy importantes, que podemos realmente darle foco a las cosas que son claves en nuestra vida y que de esa manera podamos tener una vida más equilibrada. Cuando hablas en tus videos y en tus conferencias sobre la importancia de tener rutinas en la vida para ser productivos, ¿de qué estamos hablando? Estamos aquí enfocados en el tema del teletrabajo. Desde mi perspectiva, creo que es importante, aunque uno esté teletrabajando, levantarse temprano, tomar una ducha, hacer estas cosas importantes, porque hay gente Sí. que dentro de la pandemia no volvió a cambiarse el pantalón y utilizaba el calentador o el chándal, como dicen aquí en España, y pare de contar. Pero es un Ajá. tema de hacer toda una rutina para saber Efectivamente. que empezó el día productivo y no simplemente estar perdiendo el tiempo en en otras cosas. Fabián, hablemos de las rutinas. Hablemos de las rutinas. Mira, yo, digamos que dentro de lo que es la gestión de una agenda, hay dos perspectivas que hay que tener en cuenta. Hay una perspectiva que es la perspectiva macro, es una perspectiva general, es como ver el bosque, digámoslo así. Y hay otra perspectiva que es la perspectiva micro, es como ver el árbol, ¿vale? Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que trazarnos un marco de esa perspectiva y digamos que ese marco es un marco semanal, ¿vale? Tener una perspectiva macro significa que yo en lugar de tener 365 días al año, lo que tengo son 52 semanas al año, ¿vale? Y esas 52 semanas al año, yo las troceo en fracciones de 6 meses, en fracciones de 3 meses, en fracciones de un mes y en fracciones de 4 semanas. Entonces, lo que estamos haciendo es, antes de empezar el año, estructurando la forma en cómo yo quiero trabajar mis meses, mis trimestres, mis semestres y al final del año. ¿Y eso con qué fin lo hacemos?
con el fin de que cada vez que nosotros iniciemos una tarea, un proyecto, lo que sea que estemos haciendo en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, podamos clarificar en qué nos vamos a enfocar durante las próximas 4 semanas. Y dentro de esas 4 semanas, qué es lo que va a ser esta semana. Esa perspectiva macro, hay que definir horarios, ¿vale? Cuando hablamos de hábitos, en realidad estamos hablando de tareas repetitivas, que yo sé que a mucha gente le puede resultar un poco aburrido, ¿no? El tema de la repetición, pero no hay manera en que nosotros podamos generar hábitos en nuestra vida si nosotros no estamos repitiendo esa actividad constantemente. De hecho, te digo más, por ejemplo, lo que hablabas ahora de la gente que no se cambió el pantalón y tiene calentador, eso es un hábito. Lo que pasa es que hay hábitos que son buenos y hay hábitos que no. ¿Vale? Entonces, ya hábitos hay, es decir, no es que tú vas a incorporar hábitos, no, ya los tienes. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si esos hábitos realmente me están llevando a la dirección en la que yo quisiera ir. Entonces, si no es así, tenemos que empezar a incorporar nuevos hábitos, a cambiarlos por otros. Yo trazo estas líneas, un horario en el que te despiertas normalmente, en el que te duermes, en el que comes, en el que cenas, en el que acabas de trabajar. Y esta perspectiva semanal, mi recomendación es que se pueda trazar de una manera fija. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedas de alguna manera estandarizar tu agenda de tal manera que la hora en la que te despiertas casi todos los días, pues sea a la misma hora todos los días. Entonces, no levantarse eso a las 10 de la mañana un día, a las 7 otro, a las 4 de la mañana otro día, porque entonces eso lo que crea es una falta de estructura, de consistencia. No hay consistencia cuando una persona tiene estos ritmos tan así, o que se acuesta a las 10 un día, a las 9 otro, a las 12 un día, a las 2 de la mañana otro día. Empiezas a generar un montón de variables que no se pueden controlar. Pero si nosotros somos capaces de sacar, porque ni siquiera es que te lo tengas que inventar, seguramente ya tú tienes ese hábito de levantarte a cierta hora y acostarte a cierta hora, marcar esas franjas horarias para que puedas ver claramente cuáles son esos bloques de tiempo que se destacan dentro de tu horario. Por ejemplo, si tú te levantas a las 7 de la mañana todos los días y luego a las 9 empiezas a trabajar y comes a la 1 de la tarde o a las 2, claramente se está destacando un bloque de 9 a 2 de la tarde. Ya tienes un bloque. Eso es un bloque de tiempo productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando realmente la gente dedica su tiempo y sus horas a trabajar o a hacer aquello como se gana la vida. Esos bloques de tiempo, seguimos en la perspectiva macro, empiezan a destacar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, incluso sábado y domingo. Yo en sábado y domingo soy un poco más flexible, pero yo personalmente tengo bloques de tiempo sábados, domingos, porque otras áreas como son hobbies, el deporte, la familia, me gusta hacerlas con propósito. O sea, no llegar un fin de semana y a veces desperdiciarlo porque no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces yo destaco esos bloques de tiempo y ahora nos vamos a la perspectiva micro. Y la perspectiva micro es qué hacemos durante esos bloques de tiempo. Entonces, un primer hábito que yo recomiendo, por ejemplo, de 7 a 9, cuando alguien se levanta, es implementar el hábito del setup. El setup es la forma en cómo yo arranco todos los días mi día de la misma manera, activando mi área espiritual, mental y física, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a tomar 20 minutos, se puede hacer en 1 hora, se puede hacer en 2. Yo tengo amigos que dedican 1 hora a cada área en la que trabajan la parte espiritual a través de una oración, una meditación, una lectura, la parte mental a través de algún libro, algún tema concreto que esté estudiando y la parte física a través del ejercicio, incluyendo el desayuno y la ducha, ¿vale? Entonces, esto, que es la forma de empezar el día, hacerlo todos los días de la misma manera, crea hábitos, ¿vale? Entonces, esta rutina, Robin Sharma, de hecho, en el libro El Club de las 5 de la mañana, le llama el plan 20-20-20, porque él dedica 20 minutos a cada cosa. Pero da igual si es 20, si son 10 minutos, si son media hora. Lo importante es que lo primero del día sea eso, para luego pasar al trabajo. Y el trabajo es cuando ya estás duchado, bañado, desayunado, enfrente del ordenador para mirar tu correo electrónico para hacer la otra serie de cosas que tienes que hacer. Pero fíjate, estamos generando una perspectiva general de la semana, estamos trazando esos horarios concretos que tú ya tienes y vamos a empezar todos los días haciendo lo mismo, activando esos 3 pilares. Que no sea, por favor, lo primero que hagas, saltar en pijama de la cama al ordenador, con la boca todavía sucia, empezando a mirar el correo electrónico. O sea, eso es un Pero hábito nunca que si hagan lo esto, tienes, nunca, con la tienes boca que empezar a jamás. sacarlo. Así es. Claro, Pues tú estás dando unas pautas muy puntuales, pero dentro de las nuevas generaciones, la gente dice, bueno, es que nosotros somos seres creativos, es decir, a mí la rutina no me va, no me gusta esto de lo mismo y lo mismo, qué aburrido. Sin embargo, ajá. en este caso yo concuerdo contigo.
realmente las rutinas, el orden, la disciplina es a lo que nos va a llevar al éxito. Mm, El éxito en la mm. familia, al éxito financiero, al éxito profesional. Tú hablas de ese setup, ¿no? De decir, nos levantamos, hacemos esto y esto y esto, pero ¿cómo reseteamos esas cabezas que dicen, no, a mí esto no me va porque la rutina simplemente me aburre? Ujú. Pues mira, yo creo que primero hay que hacer una claridad, digamos, hay que dar claridad acerca de que la creatividad no riñe con la disciplina, ¿vale? De hecho, yo te puedo decir que una persona podría resultar igualmente o más creativa cuando es capaz de tener orden y disciplina en su vida, ¿vale? A veces pensamos que por tener estructuras, por tener normas, por tener formas, entonces cortamos la creatividad, todo lo contrario. Cuando una persona suele tener muchas ideas en la cabeza, esto pasa mucho con los emprendedores, tengo una gran idea, pero no sé cuándo se va a llevar a cabo. Me gustaría empezar un proyecto, pero no sé cuándo se... Y pasan semanas, meses, años con ese proyecto en la cabeza que todavía no se logra ejecutar. La pregunta que yo invito es, eh, ¿qué te puede más? Es decir, tú me dices que no puedes hacer una estructura, unos horarios, unos hábitos porque te aburre, vale, pero mi pregunta es, ¿cómo están tus resultados en ese momento? Porque los resultados son los que van a determinar si realmente esas rutinas que tú tienes realmente están sirviendo o no. Entonces, mira tus resultados económicos, mira tus resultados físicos, mira tus resultados a nivel de relaciones. ¿Te gusta lo que ves? Y si no te gusta, ¿qué estás haciendo para cambiar? Una persona, por ejemplo, que quiera cambiar su situación financiera, lo primero que yo le diría es, vamos a llevar un registro de ingresos y gastos, vamos a llevar un presupuesto, vamos a organizarlo. A mí me aburre eso, Fabián. Bueno, cuéntame cómo está tu situación financiera en ese momento, ¿vale? De pronto, con ese desorden, no, tu situación financiera puede que no sea tan positiva. Por lo tanto, tus resultados te dirán si realmente esa apatía que puedes tener por poner orden en tu vida ha valido la pena o no. Yo no conozco, realmente conozco muy pocas personas que en medio del caos y el desorden, en medio de una vida desordenada, en medio de una vida sin propósito, puedan tener resultados excepcionales en áreas de su vida. Yo conozco muy poquitos, ¿eh? Hay casos Yo muy también excepcionales. coincido, yo he conocido pocos casos, pero esos pocos casos después terminan en el declive, en el hecatombe. Mm, Es decir, eso no puede permanecer. En este mismo parámetro que tú hablas del equilibrio y del orden, ¿cómo podemos llevar una vida personal y profesional? Porque hay los dos extremos. Bueno, hay el punto medio, que sí, es ese orden, esa estructura, pero hay gente o que pierde el tiempo y no trabaja versus otras personas que se pasan trabajando todo el día. sí, De hecho, hubo muchas quejas a lo largo del inicio de la pandemia de que no, que había que aprender a decir que no, a silenciar el teléfono y el WhatsApp efectivamente. porque tengo una vida personal. ¿Es esto posible al tener una oficina en casa, el home office, Fabián? Por supuesto. No lo comentamos, pero es verdad que nos fuimos solamente por el lado del desaprovechamiento, el no hacer, el ser irresponsable, pero es verdad que el tema del teletrabajo en casa trajo otra versión, que fue la gente que estaba incluso trabajando más de lo que solía trabajar dentro de su oficina, precisamente por no saber gestionar esto, precisamente por estos miedos que podrían haber por parte de sus jefes sin que la persona no estuviera haciendo el trabajo, pues de alguna manera así me aseguraba que esta persona pudiera trabajar o hacer lo que tenía que hacer. Yo creo que ninguno de los dos extremos es bueno, ninguno de los dos extremos te ayuda a ser más productivo. Yo creo que es un tema de fijar dentro de una agenda esas estructuras horarias que te permitan, como cuando lo tenías, cuando trabajabas en una oficina, de la misma manera, en la que tú puedes decir que hay vida después de las 6 de la tarde, que hay una capacidad de enfocarse a ponerle atención a tus hijos, a tu esposa, a tu marido, ponerle atención a tu salud física, poner atención a ese nuevo hobby que estás desarrollando, poner atención a ese nuevo proyecto, ese proyecto paralelo que aunque ya tengas un empleo, puedes desarrollar. Pues todo eso se puede hacer después de las 6 de la tarde. Y cuando tú no tienes ese límite en tu cabeza, límite entre comillas, límite en tu cabeza de que pasamos a un bloque nuevo, es decir, hemos cambiado de actividad, pues al final o sea, se vuelve una bolsa de tiempo en el que tú puedes sacar independientemente de cómo esté repartido. Y yo lo que te estoy proponiendo es que en vez de tener una bolsa, tengamos una caja con compartimentos en el que podamos tener todo más organizado. Al final, yo siempre digo esto un poco en gracia, un poco en serio, cuando la gente habla de fluir, dice, yo siempre me encuentro en las conferencias y en los talleres cuando hablamos de eso, Fabián, a mí me gusta fluir, dice la gente, yo soy de fluir, yo soy de levantarme cada día, y yo digo, vale, me gusta lo del fluir, por ejemplo, la sangre, ¿no? La sangre fluye en nuestras venas,
los trenes fluyen en las vías férreas, el río fluye en los cauces, todo eso fluye y fluye de una manera perfecta, pero fluye dentro de una estructura. Si no hubieran cauces, si no hubieran venas, si no hubiera una vía férrea, lo que pasaría es que hubiera un desbordamiento, lo que pasaría es que hubiera un desangre, lo que pasaría es que hubiera un descarrilamiento. Y si tú hoy te sientes en una situación en la que tu vida está descarrilada, en la que tu vida está desbordada, que te estás desangrando, lo que estás haciendo es que no tienes estructura. Por lo tanto, mi mensaje es, fluye, pero dentro de la estructura, porque la estructura hará que tú seas una persona mucho más organizada. Así que puedes darle tiempo, límites, cauces a todo esto para que puedas dedicar en todas tus áreas importantes de la vida, tanto la laboral como la personal, y que ninguna cosa se descuide por no saber cómo gestionarlo. Así que fluye dentro de la estructura. Ese sería mi mensaje aquí, Michelle. Me parece un gran mensaje, fluir dentro de la estructura. Bueno, y hablando de teletrabajo y de algunos artículos que se han publicado, ¿tú crees que se va a generalizar esto de ver el trabajo de los empleados por los resultados? Es decir, tras la pandemia, el tener que incorporarnos a una nueva modalidad, ¿ahora crees que se va a juzgar el trabajo por resultados? Porque hay jefes que dicen, bueno, si yo no le veo ahí al empleado timbrando tarjeta a 9 de la mañana, saliendo a las 5 de la tarde, es que no estoy pagando el dinero o estoy botando el dinero. ¿Qué piensas tú al respecto? Porque hay una variable. Habrá gente que efectivamente pueda teletrabajar, otra gente que necesite ir a la oficina o hacer esta parte híbrida. Efectivamente. Yo creo que se puede, yo creo que, mira, el otro día escuchaba una empresa en Colombia justo, creo que ha sido la primera empresa que sacó esto de, en la parte administrativa, es una empresa que se dedica a hacer jabones, es una empresa manufacturera, y está promoviendo la idea de que que su departamento administrativo, es decir, la gente que no hace el jabón, sino la gente que se dedica a hacer toda la gestión comercial y administrativa de la empresa, pueda trabajar de lunes a jueves, ¿vale? De lunes a jueves, y que los viernes sean días para dedicar a otras cosas como la Fíjate, familia, tú los habrás hobbies. leído ahora, últimamente en la prensa, Bruselas va a empezar a implementar y no es que van a Efectivamente. dejar de trabajar las 40 horas, que simplemente van a aumentar una de lunes a jueves. Efectivamente, puede ser que aumenten una más, puede ser que, bueno, de alguna manera, o sea, como que el mensaje en el fondo es, la gente va a tener más tiempo para dedicar a otras cosas, pero esto implica que tiene que gestionarse mejor. Esa es como la parte que no nos cuentan, ¿no? Como, vale, ¿cómo hacemos para que estas personas logren los mismos resultados que tenían que conseguir en 5 días, en 4? ¿Vale? Si ya costaba que lo hicieran en 5, ahora imagínate en 4, ¿vale? Esto solamente para la gente, porque evidentemente si hacen esto con la gente de planta de la manufacturera, pues no podrían producir, tendrían que, eso no aplica, digamos, en estos casos. Entonces vamos a anotar casos, Michelle, en donde esto se puede aplicar perfectamente, pero hay casos, por ejemplo, como compañías que se dedican a producir de alguna manera en una fábrica o algo, pues que no se puede aplicar así de fácil, porque entonces eso significaría parar la producción. Entonces, se puede hacer de una manera híbrida. Yo creo que esto va a ser en determinados cargos, en determinadas funciones puntuales donde el trabajo se puede hacer desde un ordenador, donde el trabajo se puede hacer de una manera remota, pero lo que sí va a implicar esto es que existan procedimientos, protocolos que optimicen el trabajo. Por ejemplo, las típicas reuniones que se hacían, no sé, los lunes o los viernes para hablar de cómo van los proyectos, ahora que pasa de ser una reunión física a ser una reunión por Zoom, ¿no? El garantizar que las personas que están en la reunión estén en la reunión, es decir, que estén con su micro, que estén con su imagen, que no tengan sus pantallas abiertas por todos lados y mientras otro habla estar escribiendo, haciendo otra cosa, porque eso sería algo que tú no harías en una reunión presencial, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, este tipo de cosas que ya casi que nos estamos acostumbrando a ver, pues hay que empezar a mejorarlas si realmente queremos que esa producción no baje. La gente al final, si tú pierdes la atención, porque esto va todo es de atención. La gestión del tiempo, la productividad es una cuestión de atención. Si tu atención está robada por otra cosa que te distrae, pues probablemente, y no está dedicada a lo que tiene que estar dedicado, pues tu productividad evidentemente va a bajar. Entonces, ¿cómo garantizar que a pesar de que ahora tenemos herramientas tan potentes como esta, por ejemplo, la que estamos haciendo una entrevista, a pesar de que las personas puedan estar conciliando mejor su vida familiar y personal, esta productividad se mantenga y que la gente no termine trabajando más, pero tampoco termine trabajando menos y que los resultados, la única forma va a ser tener indicadores en el que puedan valorar si estas personas, si no está habiendo ningún cambio, el nivel de producción, la capacidad de ejecutar tareas, de cerrar ventas, de tener clientes, o sea, eso tiene que mantenerse, porque si no, créeme, para ningún empresario va a ser de gusto el que la gente esté en la casa y que la empresa ahora esté facturando menos
por culpa de que la gente no está dedicando el tiempo que tiene que dedicar. Fabián, ¿tú crees que tanto las empresas como las escuelas y colegios deberían invertir tanto su dinero como su tiempo para capacitar a sus estudiantes, en el caso de las escuelas, universidades o a sus colaboradores para ser más productivos? Es decir, tú tienes un bagaje, tienes un conocimiento que tiene una lógica apabullante y un sentido común, pero a pesar del sentido Sí. común, de que es una cuestión de ordenarnos, la gente de manera natural no lo hace. ¿Crees que debe Mm. existir una inversión para capacitar a la gente para ser más productivos? Yo creo que, a ver, hay habilidades, son habilidades blandas, como la comunicación, como el gestionarse mejor, como el ser capaz de poder tener cierta forma de relacionarse con la gente. Hay un montón de habilidades que nosotros ya no estamos adquiriendo dentro de la educación formal, que sea porque una empresa lo haga por ti o sea porque tú mismo tomas la decisión, es que ya no es una opción, tienes que hacerlo. O sea, ya no es, yo no sé si son las empresas las encargadas de fomentar esto, pero yo creo que nosotros como personas, como líderes de nuestra propia vida, deberíamos incorporar nosotros nuevas habilidades que nos permitan a llevar una mejor calidad de vida. Por ejemplo, la gestión del tiempo, la productividad, no viéndola solamente como un aspecto laboral, porque mucha gente tiende a pensar que voy a ser más productivo y lo asocia directamente con trabajo. No, yo estoy hablando de ser más productivo en otras áreas de tu vida, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tu físico, con tu salud, con tu espiritualidad, con tu educación, con tu formación. Es decir, que hay muchos elementos, además del laboral, en el que implican, te obligan a que tú tengas que mejorar y ser mucho más productivo, enfocarte en aquellas cosas que son importantes. Entonces, yo sí creo que es una necesidad que tiene que empezar a fomentarse. Bueno, mucha gente ya está empezando a darse cuenta de esto. Yo no sé si son las empresas las que tienen que liderar, por lo menos en lo que compete a lo laboral, sí que deberías hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, soy el primero en que con mi equipo tenemos que gestionar una agenda, tenemos que saber cuáles son las prioridades del día, porque no sabría otra forma de trabajar en el que podamos realmente medir los resultados. Pero creo que al final la responsabilidad es individual, que cada quien decida cómo quiere tener su vida, cómo quiere realmente enfocarse en las cosas que son importantes y necesarias y que si esto viene por parte de la empresa, ¿para qué es lo de la empresa? Genial, pero creo que es yo, Michelle, creo que es una responsabilidad individual, o sea, todos tenemos que empezar a incorporar habilidades, conocimientos extras que no están incluidos ni en mi paquete formativo universitario, ni están incluidos en mi formación de carrera profesional, viene porque yo he decidido que quiero ser un mejor ser humano, una persona más competente, una persona más capacitada, una persona con más habilidades. Y eso solamente puede salir de ti. No esperes a que otro lo haga por ti. Gracias, Fabián. Bueno, creo que, y ya para terminar, un tema fundamental es saber priorizar. Yo mismo te confieso, cuando era más joven, hubo una etapa en la que no paraba de trabajar. Incluso fin de semana me sentía culpable si no estaba leyendo o trabajando por mis tareas periodísticas, hasta que llegó mi hija Ajá. y me di cuenta que eso era una prioridad y que tenía que Sí. cenar. Y empecé a optimizar el tiempo porque es increíble, tengo un tiempo y un horario para hacer las cosas y generalmente concluyo mis tareas bien hechas hasta que ella llega o hago una pequeña pausa. Pero estamos en un mundo en el que creemos que solo el trabajo es importante o que solo el tiempo libre es importante y tenemos una carga de culpabilidades. Como te decía antes, sentía culpa si no estaba leyendo, si no estaba leyendo la prensa. Mm, Ahora ya no. Hay momentos que digo, bueno, estoy sin hacer nada y estoy tan contenta de no hacer nada o de estar con mi ujú. hija o leyendo o escuchando música o barriendo, ¿ya? En las tareas cotidianas, pero sin esa culpa. ¿Cómo aprender a priorizar en la vida? Porque cuando vemos que el tiempo es limitado, cuando tenemos gente cercana que ha fallecido, sabemos perfectamente que esto es, estamos hoy y a lo mejor Así en 15 es, minutos no. Con así es. eso concluiríamos, Fabián, y muchísimas gracias por tus conceptos tan claros y tu conocimiento. Claro que sí. No sé, mira, yo creo que si hay algo que nos hace consciente de nuestra finitud, de lo que es la vida, la limitación que tenemos, es la muerte. Al final la muerte nos pone a todos en nuestro lugar, ¿no? En el lugar que cada uno deberíamos estar. Ser productivo no se trata de hacer muchas cosas en menos tiempo, de ir con la lengua afuera todo el tiempo, de pensar que tenemos que ir más rápido porque entonces este mundo que nos atosiga de cosas. No, ser productivo es enfocarnos en aquellas cosas que consideramos importantes, en aquellas cosas que realmente le dan sentido de propósito a nuestra vida, llámese trabajo, llámese familia, llámese amigos,
y que nosotros podamos dedicar esas horas de nuestra vida a esas cosas que son importantes. Entonces, el sentimiento de culpa se quita cuando yo soy consciente de que ese tiempo que estoy dedicando de manera deliberada a esa actividad concreta, da igual la que sea, es una actividad que está directamente relacionada con algo que es de mi interés. ¿Cuándo no hay sentimiento de culpa? Cuando yo sé que podría morirme hoy y saber que he hecho lo que he tenido que hacer con lo que he tenido que hacer. Pero puede haber un sentimiento de culpa por estar haciendo un trabajo que no te gusta, que odias y que llevas años tratando de irte y no has podido haber. Eso sí te va a generar un sentimiento de culpa. Aunque seas productivo, aunque creas que estás desarrollando y creciendo mucho a nivel profesional, pero te estás dando cuenta que al final esa vida, ese tiempo que te estás dedicando a esto, realmente no está dedicado a algo que a ti te llene. Por lo tanto, sentimiento de culpa lo quitas cuando puedes dedicar las horas de tus días, de tu vida, a aquellas cosas que son claves importantes, que tienen sentido y propósito, da igual si son profesionales, laborales, personales, da igual lo que sea. Solo con que tengan sentido y propósito, eso hará que haya merecido la pena. Es nuestro invitado Fabián González, colombiano, coach, conferencista y escritor, ingeniero administrativo y especialista en negocios internacionales. Vive en España y ha compartido con nosotros el tema el teletrabajo, ventajas y desventajas, el nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta. Para finalizar, Fabián, bueno, agradecerte. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Nada, invitar a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, a que sigamos en contacto a través de las redes. Yo prácticamente soy en todas las redes, pero principalmente en YouTube e Instagram son como las redes en ese momento en las que más me muevo, @Fabián González H en Instagram y Fabián González, con que pongas en YouTube Fabián González, seguramente ahí te saldré. Tengo una batería de contenido, no sé, hemos creado más de 400 piezas de información, hablando no solamente de productividad, hablando de emprendimiento, marca personal, que es uno de los temas también los cuales trabajo y que creo que te pueden ayudar y espero de verdad que te puedan resultar útiles. Así que sigamos en contacto y nos vemos en las redes.